Buenos días, soy Félix Samson, médico adjunto en la sección de urgencias de pediatría del Hospital Universitario Basurto en Bilbao. Esta presentación titulada Traumatismo de codo en urgencias de pediatría, integración de la ecografía clínica para la detección de fracturas, pretende transmitir conocimientos en el campo de ecografía clínica en base a la experiencia clínica e investigadora de nuestra sección de urgencias de pediatría. Los niños, cuando se caen, tienden a protegerse con los brazos extendidos, justificando por tanto la vulnerabilidad de las extremidades superiores ante las fracturas. Por lo tanto, los traumatismos de codo son un frecuente motivo de consulta en los servicios de urgencias de pediatría. Si el miembro superior representa entre el 65 y 75% de todas las fracturas acontecidas, la incidencia de las fracturas de la reacción del codo es del 7-9%. La prueba de elección para la detección de fracturas es la radiografía. Las radiografías estándar del codo incluyen una proyección anteroposterior con el codo en extensión y una proyección lateral con el codo flexionado 90 grados y el antebrazo en posición neutra. Frecuentemente es complicada la interpretación de las radiografías, porque tras la lesión es difícil poder extender el codo y se pueden superponer imágenes, y sobre todo debido al cambiante patrón de osificación, la identificación y delineación de las fracturas del codo en el esqueleto inmaduro puede dar lugar a interpretaciones erróneas. El pediatra que entiende a niños con traumatismo de codo debe conocer bien las posibles variantes en la osificación de las epífisis. También se pueden pedir radiografías comparativas del lado contralateral en caso de duda. Fracturas no diagnosticadas ocultas conllevan el riesgo de complicaciones, como el dolor, desplazamiento secundario, rigidez articular, deformación, anomalías de crecimiento, etc. Pensamos que la ecografía clínica, en combinación con la exploración física y la radiografía, puede optimizar el manejo y el diagnóstico de los traumatismos y fracturas de codo. Y en esta presentación os vamos a explicar cómo y cuándo. Aquí está lo que todos hemos intentado aprender y recordar, es decir, en el codo normal, el orden en el que aparecen los centros de osificación desde el nacimiento hasta los 12 años. Aquí tenemos a partir de los 2 años el capitelium, la cabeza de radio a partir de los 4 años, el epicóndilo medial más o menos a los 5 o 6 años, la troclea a los 8 o 10 años, aquí el olecranon, y finalmente el epicóndilo lateral a los 10-12 años. De todas formas, el orden es más importante que las edades, que son aproximativas. Por ejemplo, el epicóndilo medial viene siempre antes de la troclea, por lo que si la troclea está osificada antes que el epicóndilo medial, es probable que este último esté avulsionado. También conocemos las principales referencias anatómicas y los marcadores laterales, como la lágrima del húmero distal, la línea humeral anterior, los signos de la almohadilla grasa y marcadores anteroposteriores, como el ángulo de Bowman y otros ángulos. Por ejemplo, tenemos la lágrima del húmero distal, que está formada por el estrechamiento del húmero entre las fosas olecraniana y coronoidea. Cualquier disrupción de la misma nos hará sospechar la presencia de una fractura. La línea humeral anterior discurre por la parte anterior de la diáfisis humeral y debe cortar el núcleo de osificación del capitellum por su tercio medio. Y la línea radiocapital es una línea trazada a través del eje de radio que debe cortar el núcleo de osificación del capitellum, sea cual sea el grado de flexión del codo, y si no lo corta, implica que la cabeza de radio está luxada. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracturas del codo que, si lo son, pueden perfectamente pasar desapercibidas. Veremos en estos casos lo que puede aportar la ecografía clínica. En este primer caso, sospechamos una fractura supracondylar de tipo 1 al identificar una posible interrupción de la cortical anterior y, como signo indirecto, una elevación de la grasa posterior. Las fracturas de codo más frecuentes son las fracturas supracondiliares. El mecanismo suele ser una caída sobre la palma de la mano con el codo en extensión. Clínicamente, los pacientes se presentan con dolor, inflamación, hematoma, deformidad e impotencia funcional, que serán más importantes según el grado de desplazamiento de la fractura. En la radiografía lateral tendremos a ver un desplazamiento posterior de fragmento distal, porque por la extensión forzada, primero se rompe la cortical anterior, que se transmite a la cortical posterior, y la energía restante lleva a un desplazamiento posterior del fragmento distal.
Pero en casos en los que solo se rompe la cortícula anterior, los que no están desplazados, puede ser difícil la identificación de la fractura. En este segundo caso, sospechamos una fractura de epicóndilo medial. Las fracturas del epicóndilo medial son la segunda fractura del codo más frecuente después de las fracturas supracondiliares. Es una fractura extraarticular y de buen pronóstico, pero cuyo tratamiento es a menudo quirúrgico. El mecanismo suele ser una caída sobre la mano, con el codo en extensión y en valgo. Clínicamente los pacientes se presentan con dolor, que suele ser más intenso en cara medial del codo, tumefacción y impotencia funcional. Pero en los niños menores de 6 años, el epicóndilo medial no es visible en las radiografías, por lo que el diagnóstico será clínico ante una tumefacción dolorosa de codo en su borde medial. Una fractura aislada del epicóndilo medial puede haber sido una luxación de codo reducida de forma espontánea, pero que comparte sus complicaciones. En este tercer caso, sospechamos una fractura del cóndilo lateral poco desplazada. La fractura del cóndilo externo o lateral representa la tercera fractura de codo más frecuente después de las fracturas supracondiliares y el epicóndilo medial. Es una fractura intraarticular cuyo desplazamiento suele estar infraestimado. La fractura empieza a nivel de la cortical externa de la región metafisaria, justo encima del capitellum, y luego se dirige hacia la cara externa de la tróclea. Clínicamente son niños que presentan dolor, pero no siempre en cara lateral del codo, tumefacción y potencia funcional. El diagnóstico radiológico puede ser complicado en fracturas no desplazadas porque el cóndilo externo es esencialmente cartilaginoso en niños pequeños. El riesgo de desplazamiento secundario de la fractura es importante, incluso en caso de fracturas estrictamente no desplazadas. En este último caso, sospechamos una fractura de cuello de radio no desplazada. El mecanismo de la fractura de radio generalmente es una caída sobre la mano, el codo en extensión y en valgus. Clínicamente, los niños presentan dolor a la palpación en la cabeza radial, a veces antebrazo, que aumenta con los movimientos de pronusupinación. Si las fracturas metafisarias transversales completas con desplazamiento son fáciles de diagnosticar, en cambio, pequeñas impactaciones en rodete en el niño pequeño con desplazamiento mínimo son de difícil diagnóstico. La ecografía de codo centrada en la fosa olecraniana es fácil. El objetivo es integrarla en la exploración física del paciente. En cuanto a la técnica, el paciente suele venir con el brazo en posición de flexión a 90 grados, como aquí en la foto, y colocamos el transductor lineal de forma longitudinal con el marcador hacia arriba. Ponemos a nivel la fosa olecraniana con gel y sin presión sobre la piel. Recomendamos realizar una exploración bilateral y comparativa. Aquí vemos la técnica ecográfica que solo requiere un plano longitudinal y una proyección posterior con el marcador de la sonda hacia arriba. En una ecografía negativa vamos a ver arriba la cortical humeral, luego la fosa olecraniana abajo y el tríceps que pasa por encima de la fosa olecraniana. En una ecografía positiva, lo que va a haber es un aumento del contenido de la fosa posterior con una elevación de la grasa posterior. Aparentemente parece que el tríceps tiene una disminución de su espesor. A esta elevación de grasa posterior es un signo indirecto de fractura. En resumen, la ecografía clínica de codo es bastante sencilla, requiere haber tenido pocos pacientes para adquirir competencia, es muy rápida, se realiza con la técnica convencional, es decir, con gel ecográfico de interfase, se utiliza un solo plano longitudinal, una sola proyección posterior. Esta exploración está enfocada en la fosa olecraniana y puede ser bilateral para comparar. Está indicada en todo traumatismo de codo en la exploración inicial, salvo casos de deformidad, heridas abiertas y lesiones neurovasculares, y consideramos la elevación de grasa posterior como un signo indirecto de fractura. Volvemos a nuestros casos clínicos, pero esta vez les vamos a añadir la ecografía clínica.
El paciente con una fractura supracondiliar tipo 1, no desplazada, que tenía 6 años, tenía la siguiente ecografía en la que se ve una clara elevación de la grasa posterior que asocia además lipohemartrosis, porque toda esta zona hipoecogénica consiste en sangre. Pues he puesto al lado otra radiografía de un caso similar, pero con una fractura más evidente, que además de la rotura de la cortical anterior, vemos que se transmite hasta la cortical posterior. Y lo que quiero decir que este caso es menos evidente que este, probablemente van a tener la misma ecografía con elevación de grasa posterior e lipohemartrosis. En nuestra experiencia, todos los niños diagnosticados de fractura supracondiliar presentan una elevación de grasa posterior con lipohemartrosis asociada. Lo que no significa que todos los niños con lipohemartrosis van a tener fractura supracondiliar, pero por lo menos el hecho de ver una elevación de grasa posterior con lipohemartrosis tiene que aumentar la sospecha de que un paciente presente una fractura supracondiliar, aunque no sea evidente en la radiografía. En este caso tan evidente, pues no sería necesario hacer una exploración comparativa, pero aquí se ha hecho y podemos ver pues, claramente que la elevación de grasa posterior es evidente y la lipohemartrosis pues también. Aquí está la radiografía de una niña de 6 años que venía a urgencias por dolor en el codo tras traumatismo. Presentaba unos discretos signos inflamatorios locales, una movilidad conservada y dolorosa y quizás un dolor a la palpación en el epicóndilo medial. Se sospechaba una fractura de epicóndilo medial, pero entre los traumatólogos había bastante discrepancia. En la ecografía sí que objetivamos una elevación de la grasa posterior, aunque es más evidente cuando comparamos con el contralateral. Aquí el normal y aquí el patológico. Como veis, las imágenes se han realizado con nuestro antiguo ecógrafo que era de peor calidad. Ahí también la imagen está un poco está invertida porque hicimos la ecografía con el transductor hacia abajo. El diagnóstico de fractura de epicóndilo medial se confirmó durante el seguimiento con la aparición de un callo óseo. En este caso, en el que había discordancia respecto al diagnóstico de fractura, una ecografía con elevación de grasa posterior inicial puede apoyar el diagnóstico. Aquí está el caso de una niña de 6 años que acudía a urgencias por un traumatismo en zona posterior del codo, desconociendo el mecanismo, y que ni en urgencias ni en traumatología se detectó una fractura en las radiografías y tampoco una elevación de grasa posterior. Si no veíamos ninguna fractura o signos de fractura en la radiografía, sí que en la ecografía que realizamos en urgencias veíamos una elevación de la grasa posterior comparando con el contralateral. Por lo tanto, esta niña fue dada de alta con inmovilización y también con cita posterior con ortopedia infantil. En la revisión por parte de ortopedia infantil sí que se detectó una fractura del cóndilo lateral poco desplazada. En este caso, en la que la ecografía clínica era positiva en urgencias, pues el resultado de esta ecografía nos incita a bajar el umbral del diagnóstico de fractura y buscar más. El último caso es el caso de un niño de 6 años que se presentaba por traumatismo de codo, que en principio no tenía ninguna tumefacción, pero sí que cierto dolor a la movilización del codo, y que inicialmente en la radiografía pues no veíamos ninguna fractura y no se hizo ecografía de codo. Reconsulta a los 3 días por persistencia del dolor, y en esta ocasión sí que se le hizo una ecografía de codo, que es esta. Con un poco de experiencia pues se puede decir que hay una elevación de grasa posterior. Aquí yo veo una disminución del espesor del tríceps, pero sería necesario una exploración bilateral y comparativa. En la exploración ecográfica bilateral y comparativa es más evidente que hay una elevación de grasa posterior comparando con el otro lado, ¿vale?
En este caso, pues sí que hay una fractura de radio no desplazada, una pequeña impactación aquí, que es poco evidente y quizás si en la primera consulta se hubiera hecho una ecografía detectando la elevación de grasa posterior, pues hubiéramos podido aumentar la capacidad de detección de fracturas a revisar un poco la radiografía, sabiendo que la probabilidad fractural era mayor por la elevación de grasa posterior. En esta presentación solo se ha hablado de la ecografía clínica de codo para detectar signos indirectos de fractura. La detección directa de fractura es muy complicada, pero en ciertos casos sí que puede ser útil. Por ejemplo, en este caso en el que teníamos una elevación de grasa posterior, pero que en la placa tampoco era obvio que había una fractura, sobre todo que de forma normal la cabeza radial está un pelín inclinada de 10 grados, pues miramos con la ecografía el radio proximal, detectando pues, una interrupción cortical a nivel del cuello radio que era efectivamente compatible con fractura. Para investigar la utilidad real de la ecografía clínica para la detección de fracturas de codo en urgencias de pediatría, realizamos un trabajo en nuestro servicio que presentamos en el Congreso de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría en el 2023. Con este código QR tenéis acceso a la integralidad de la presentación. Pero aquí os voy a hacer un pequeño resumen. Registramos 106 pacientes, de los cuales fueron incluidos en el estudio 91. Pacientes con una edad mediana de 8 años, con un 30% de fracturas, la mitad siendo fracturas supracondylares. Obtuvimos 60% de ecografías negativas y 40% de ecografías positivas. La media de tiempo de exploración estimada en base a las grabaciones fue de 14 segundos y la concordancia interobservador fue excelente. De los pacientes con ecografía negativa, salvo uno, ninguno tenía fractura. Y de los pacientes con ecografía positiva, el 73% tenía fractura, si bien es cierto que el 27% no tenía. Por lo tanto, la detección de ecografía de elevación de grasa posterior ecográfico para diagnosticar fractura de codo obtuvo una sensibilidad del 96,4%, una especificidad del 84,1% y un valor predictivo positivo del 98%. Se detectaron 27 de las 28 fracturas y la única fractura no detectada inicialmente de forma ecográfica fue una fractura de cabeza radial que sí fue catalogada como positiva por parte del revisor. En conclusión, la ecografía enfocada en fosa olecraniana para detección indirecta de fracturas de codo es sencilla, rápida, fácil de aprender, reproducible y muy sensible. Combinando la ecografía física y la radiografía, en casos en los que no creemos observar hallazgos radiológicos compatibles con fractura, la ecografía clínica es útil en caso de resultado negativo, que en este caso pues, apoya el diagnóstico clínico radiológico y nos sugiere con bastante certeza que no hay fractura, y en caso de resultado positivo sugiere que tenemos que reconsiderar el diagnóstico, porque igual se nos escapa una fractura oculta. En esos casos de resultado positivo se recomienda inmovilización y seguimiento por parte del Servicio de Ortopedia Infantil. Proponemos un algoritmo para el manejo del traumatismo aislado de codo sin deformidad en urgencias de pediatría. Básicamente vamos a hacer lo mismo que siempre, salvo que en la exploración vamos a integrar la ecografía clínica. Y luego, cuando vamos a interpretar la ecografía de una cierta manera, la ecografía nos va a ayudar. Entonces, el paciente pasa por el triaje, se le administra analgesia si lo necesita, realizamos una exploración física enfocada en la que integramos la ecografía clínica y decidimos si hacemos radiografías, que habitualmente sí. Hay algunos pacientes que necesitan estar inmovilizados de forma provisional con cabestrillo o un Dynacast y luego se les realiza la radiografía de codo. Vale. Una vez hecha la radiografía, la tenemos que interpretar. ¿Vale? Si objetivamos una fractura, si no tenemos duda, pues este paciente va a traumatología, donde está valorado, donde está inmovilizado,
y generalmente hace su seguimiento en el servicio de ortopedia infantil. Pero en el caso en el que nosotros no veamos fractura, pues vamos a valorar si el paciente tiene una elevación de grasa posterior en la ecografía. Si no tiene elevación de grasa en la ecografía y que clínicamente no tiene ningún riesgo clínico alto de fractura, que básicamente si el codo está bien y que no tenemos fractura en la placa y que la ecografía es normal, pues tenemos bastantes argumentos para pensar que no tiene fractura. En cambio, aunque el paciente tenga poca clínica, si tenemos una elevación de la grasa posterior en la ecografía, tenemos que pensar que este paciente puede tener una fractura oculta. Por lo tanto, todos esos pacientes en los que pensamos que igual no tienen fractura o que tenemos la duda, pero que tienen elevación de grasa posterior en la ecografía, todos esos pacientes tienen que pasar a traumatología para ser valorados. Y probablemente la mayoría de ellos tenía que ir a la consulta de ortopedia infantil para el seguimiento. Muchas gracias y espero que esta presentación os sea útil.